Todos decían que Brian me amaba profundamente y que se había casado conmigo a pesar de que estaba paralizada de cintura para abajo. Pero nadie sabía que en realidad solo quería acabar con toda mi familia. Su verdadera naturaleza no se reveló hasta que murieron mis padres. Durante más de 10 años había estado manteniendo a mi cuñada viuda sin que yo lo supiera. Si no fuera porque tú me salvaste la vida y tu familia tenía algo de dinero. Ni siquiera habría mirado a una mujer como tú. Mientras mi cuñada lucía oro y plata. Yo dormía en mi propia casa sobre un colchón raído, con llagas y pus en el cuerpo, sin siquiera poder comer bien. El día en que murieron mis padres, él quiso divorciarse de mí y dividir los bienes familiares. Pero mi cuñada, apoyada en su pecho, lo persuadió suavemente. Ahora que está muerta, solo podrás quedarte con la mitad, así que será mejor que no te divorcies todavía. No le quedan muchos días de vida. Al fin y al cabo fueron esposos, así que encárgate de ella. Se mudaron a mi casa. Comieron mi comida, vivieron bajo mi techo, mientras yo llevaba una vida peor que la de los cerdos o los perros. Por dentro me sentía completamente desesperada. Así que una noche, mientras dormían, les prendí fuego. Al despertar, tenía en la mano la carta de admisión de Brian. Esta vez no le rogué que se comprometiera conmigo. Simplemente lo dejé. Quería ver cómo, sin que yo arriesgara mi vida para salvarlo, un paralítico como él podría haber llegado a la universidad. Hoy era el día en que Brian recibió su carta de admisión. Había prometido que cuando fuera aceptado, vendría a pedirme matrimonio, pero en cuanto la recibió, yo me sentía feliz, emocionada. Y él cambió de idea en ese instante. Callista, acabo de entrar a la universidad y no tengo mucho dinero. Cuando me gradúe, sin duda me casaré contigo. Aún no te han aceptado. Así que mejor busca un trabajo para que tengamos un futuro juntos. Usó sus típicas palabras manipuladoras para hacerme sentir culpable. Rompamos, no tienes que casarte conmigo. Seguía hablando como si nada. Sin escucharme. ¿Qué dijiste? ¿Romper? Me preguntó con incredulidad. Yo ni lo miré. Empujé la puerta y salí. Lo primero que hice tras renacer fue ir al mercado. Comprar un pescado y 1 kilo de carne. Y al llegar a casa, empezar a cocinar. Desde que me enfermé, mis padres vivieron con austeridad para poder ofrecerme una vida más digna. Un tazón de carne podía durarles 7 días. Todo el dinero que ahorraron lo malgastó Brian. En esta vida, tengo que asegurarme de que vivan bien. Nanan, ¿qué te pasa hoy? Cuidado, déjamelo a mí, no te vayas a cortar. Mamá me miraba nerviosa. Pero no le permití quitarme el cuchillo. Papá, mamá, hoy quiero honrarlos. Siéntense y disfruten. Nanan, ¿te pasó algo? ¿Ese tal Brian te hizo daño? Dímelo y yo mismo le doy su merecido. Vi cómo las lágrimas que habían contenido por tanto tiempo al fin caían. Me limpié los ojos y les dije, eso ya pasó. Hoy comemos para celebrar. Su hija ha decidido repetir el año. ¿Repetir? ¿No decías que te ibas a casar con Brian? No. Ahora sé que estudiar es más importante que casarse. Mis padres, quienes más me aman en este mundo, no dudaron ni un segundo en apoyarme. Pero no esperaba que al día siguiente armaran un escándalo en casa de Brian. Cuando llegué, el patio estaba lleno de gente felicitándolo por su ingreso a la universidad. ¿Piensas abandonar a nuestra callista ahora que entraste a la universidad? Nunca vi a alguien tan desalmado. ¿Qué están diciendo? Gritó Brian, mientras mi madre lo señalaba y mi padre intentaba calmarla. Entonces Brian, molesto, empujó a mi madre. Ella rompió conmigo porque cree que no está a mi nivel. ¿Qué tiene que ver conmigo? Su cuñada, la única adulta presente, salió a hablar. Llevaba un vestido floreado y tacones bajos. En cuanto apareció, todos los hombres la miraron. Nuestro Brian siempre ha sido un muchacho honesto. Todos lo saben. Creo que esa niña pensó que éramos pobres y por eso rompió con él. Fue mi mala suerte la que arrastró a Brian. Hablaba con suavidad, casi llorando. Al escucharla, la gente empezó a mirar a mis padres con desprecio. Brian, al verla llorar, se acercó a consolarla en voz baja. No tiene nada que ver contigo. Ella está mal de la cabeza. No valora a un buen chico como yo. Abrí paso entre la gente y me puse frente a mis padres. Yo fui quien rompió con Brian. Pero no fue por su pobreza. ¿Entonces por qué? Preguntó una mujer curiosa. En su casa ya no queda nadie más. Solo él y su cuñada. Viviendo solos. Me preocupa, Brian. Si hoy te separas de tu cuñada y viven por separado. No terminaré contigo. La cuñada, que estaba fingiendo llorar, se quedó muda. Brian, visiblemente nervioso, intentó justificarse. Ella me ha cuidado desde que murieron mis padres. Se ha sacrificado mucho. No puedo ser un ingrato. Al oír eso, alguien murmuró. ¿Y por qué no se vuelve a casar si es tan joven? ¿Por qué vivir con su cuñado? ¿Piensa casarse con un universitario? Oye, mujer, ¿andas con tu cuñado o qué?
Los comentarios se volvieron cada vez más ofensivos. Brian, viendo que su cuñada estaba al borde del colapso, caminó hacia ella, le tomó la mano y con ternura le dijo: jamás podría echarla. Ella es mi verdadero amor. Todos se quedaron en shock. Menos yo, ya conocía bien a Brian. Además, éramos compañeros de clase, solo había una escuela en el condado. Y siempre nos tocaba juntos. En primer año de secundaria. Sus padres murieron en un accidente y su situación empeoró. Yo solía darle mi dinero para ayudarlo. A veces no tenía ni qué comer. Y yo le llevaba verduras de casa. Con el tiempo, empezamos a salir. Yo era promedio en los estudios. No pasé el examen de ingreso. Era morena y gordita. Mis padres temían que Brian me despreciara. Así que se ofrecieron a pagarle todos sus estudios. El día que lo acompañé a la escuela, lo esperé como siempre al borde de la carretera. Pero él venía con una sonrisa tonta. Sin mirar el tráfico, grité y corrí hacia él. Lo empujé, y un coche me atropelló. Jamás olvidaré ese dolor. Al despertar, estaba paralizada de cintura para abajo. El médico también me dijo que nunca más podría tener hijos. Cuando estaba desesperada, pensé que Brian me abandonaría. Pero para mi sorpresa, no solo no se alejó de mí, sino que aceptó casarse conmigo. Mis padres, agradecidos, le confiaron todos sus bienes. Todos los años que Brian vivió en mi casa fueron sostenidos por mis padres. Quienes lo trataron como a un hijo, le cocinaban, lo cuidaban, atendían todos sus caprichos. Él, en cambio, los trataba como si fueran sus sirvientes. Con el paso del tiempo, comenzó a gritarles, insultarlos, incluso golpearlos. Yo escuchaba los ruidos desde mi habitación y le suplicaba entre lágrimas que se detuviera. Pero él ni se inmutaba. Mis padres, por preocupación hacia mí, lo aguantaron todo hasta el día de su muerte. Tras el fallecimiento de ambos, Brian trajo a su cuñada a vivir con nosotros bajo el pretexto de que venía a cuidarme. Pero yo sabía bien que solo lo hacía para guardar las apariencias. En realidad, llevaban tiempo siendo amantes. No sé cuánto del dinero que mis padres le dieron durante todos esos años fue a parar a esa mujer. Pero basta verla para notar lo bien conservada que está. En contraste, yo soy una sombra, pálida, delgada, con la parte inferior del cuerpo paralizada, apestando y vestida con un vestido amarillento y desgastado. Vivía peor que un perro. Ella parecía ser la verdadera esposa de Brian, el respetado profesor universitario al que sus alumnos venían a visitar con frecuencia. Una vez, escuché que la llamaban la esposa del profesor, y decían que hacían una pareja perfecta. Hablaban de astronomía, geografía, actualidad y política, y no pude evitar romper en llanto. Esa era la vida que me correspondía. Reuniendo todas mis fuerzas, me arrastré fuera de la cama y salí por la puerta para decirles a esos estudiantes que yo era la esposa de Brian. Me miraron como si hubieran visto un fantasma. Brian me llevó de regreso al cuarto. Echó a los invitados, cerró la puerta y me golpeó brutalmente, a punto de morir por los golpes. Lo miré a los ojos y le pregunté: «Si no me amas, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Solo por el dinero?». Él me respondió con frialdad: «Tú, una paralítica, ¿crees que mereces estas cosas? Te estoy haciendo un favor. Sin mí, estarías muerta en una fosa común. Además, ¿cómo te comparas con Venus? No tienes figura ni intereses. Incluso si retrocediéramos más de 10 años, tampoco te elegiría». Probablemente no imaginó que yo realmente tendría la oportunidad de volver al pasado. Me repetí a mí misma que no debía quedarme atrapada en los recuerdos. Que lo más importante era lo que tenía delante. Al oír semejante desfachatez, mis padres agarraron un banco para golpearlo. «Brian, escucha lo que estás diciendo. ¿Hablas como una persona decente? Si te gustaba tu cuñada, ¿por qué te metiste con nuestra callista?». Brian lanzó un jarrón al aire y gritó. Ella vino a mí por voluntad propia. Yo no podía rechazarla. Si quieren culpar a alguien, cúlpense por no haber educado bien a su hija. ¿No tienes vergüenza? Ya eres un hombre hecho y derecho. ¿Y me vas a decir que callista te obligó? Los vecinos ya no aguantaban más y empezaron a intervenir. El mundo está de cabeza. Ahora resulta que cuñados y cuñadas pueden estar juntos. Exacto. Si no te gustaba la hija de otros, ¿por qué no la rechazaste desde el principio? Seguro esta familia viene bien vestida, pero lo único que quieren es vivir a costa de los demás. Yo ya sospechaba de ellos. Por las noches oía ruidos extraños y mi esposo decía que eran gatos salvajes. Pero, ¿qué ruidos? Todos hablaban al mismo tiempo, llenos de desprecio. En esta época, relaciones como la de ellos eran motivo de vergüenza, pero a Brian no le importaba. Comenzó a despedir a los invitados. «Queridos tíos y tías, si no vienen con sinceridad a felicitarme, no tienen por qué quedarse. El próximo mes me iré a la universidad provincial y quizá no vuelva. Cuando sea rico,
Pueden buscarme en la ciudad. Por ser vecinos, los ayudaré en lo que pueda. Al oír eso, todos los chismosos se callaron. Él era el único estudiante universitario del pueblo y quizá tendría un futuro brillante. Tal vez más adelante les convenía estar bien con él. Al ver que todos se callaban, mis padres se enfurecieron aún más. Aunque eran intelectuales y no querían usar palabras hirientes, intentaban razonar con él. Yo los abracé y les dije, mamá, papá, ya he decidido terminar con él. No se preocupen más por mí. Viviré mejor sin él. Brian soltó una risa fría. Mírate bien. ¿Crees que puedes soñar con una vida mejor? Solo estás delirando. Lo vi junto a su cuñada, parados en medio de la multitud, como si fueran una pareja apasionada. ¿Quién era la que soñaba? Aún no estaba claro, dejando atrás a la familia Brian. Mis padres y yo tomamos un autobús de regreso al pueblo. Pero yo me bajé a mitad de camino. Fui a buscar a mi antiguo maestro y le dije que quería repetir el año escolar. Él se ajustó las gafas y me miró. Callista solía sentarse en la última fila. Dormía en clase o se quedaba mirando por la ventana. Sus calificaciones eran pésimas, salvo en lengua. Me sorprendió lo bien que me recordaba. Me acordé de cuando me hacía quedarme de pie en clase por dormir. En ese entonces lo odiaba y lo apodaba, el sapo de 4 ojos. Me dio vergüenza y agaché la cabeza. Me dijo que había un curso de repaso. Pero debía aprobar un examen en un mes para poder asistir. Piénsalo bien, dijo, y si estás decidida, prepárate en serio. Vi que escribió mi nombre en una hoja y asentí con firmeza. Maestro, ya lo he decidido. Me esforzaré, no lo decepcionaré. Él me despidió con la mano y yo me incliné solemnemente antes de irme. Al salir de la escuela, miré el lema en la entrada. Seguir esforzándose. Ser sensato y practicar con diligencia. Volver a estudiar era el primer paso para cambiar mi vida. Aunque ya había terminado con él. Mis padres seguían preocupados de que no pudiera olvidar a Brian y me hablaban de él todo el tiempo. Brian había conseguido una beca y con ese dinero él y Venus se daban una vida de lujos. Salían juntos sin preocuparse del qué dirán. Incluso anunciaron que harían la fiesta de compromiso y la de graduación al mismo tiempo. Causando un gran revuelo en el pueblo. Yo me quedaba sentada frente al escritorio, sin reaccionar, murmurando en inglés. Fue entonces cuando mis padres entendieron que realmente había dejado atrás a Brian. Escribí la fecha del accidente por miedo a que algo pudiera pasar y me recordé tener cuidado al salir. Al ver que estudiaba con tanto empeño, mis padres se alegraron mucho y me llevaban frutas y leche. Tal vez por el estrés de los estudios. Había bajado bastante de peso en 15 días. Pero me veía con más energía. Al ver que no lo buscaba más. Brian incluso vino a mi casa a buscarme. Vi que él llevaba ropa de marca. Claramente cara. Sabía exactamente a lo que venía. Desde el principio me dijo cuánto le gustaba. Pero todo parecía tan falso. Ahora parece llevar una vida cómoda. ¿Será que ya tiene a alguien más? Se dio cuenta de que no lloraba todos los días como él esperaba. Que tenía el rostro sonrosado. Así que, con tono sarcástico, me dijo, si tienes algo que decir, dilo, si no, márchate y no me hagas perder el tiempo. ¿Qué puede hacer alguien ociosa como tú? No cierres la puerta, mira cómo la cierro yo. En ese momento Brian recordó a qué venía. Estos días había estado de buen humor. Llevaba una relación fluida con Venus y habían comprado muchas cosas. Pero al acercarse el inicio del curso, al contar el dinero se dio cuenta de que aún le faltaba para la matrícula. Callista. ¿Puedes prestarme algo de dinero? Por los viejos tiempos, te juro que cuando gane dinero te devolveré el doble. Volvió a prometerme el cielo. En su familia ya solo quedaban unos cuantos parientes pobres. A todos les había pedido prestado. Y cuando se vio desesperado pensó en mí. No seré bonita. Pero mis padres tienen buenos trabajos y seguramente algo de ahorros. Ya estoy acostumbrada a su descaro. Tomé el rodillo de la mesa dispuesta a echarlo. Pero Venus apareció de la nada y me sujetó la muñeca. ¿Por qué me golpeas? ¿Te harás responsable si me pasa algo? Dijo vestida con más esmero que antes. Mirando a Brian con ternura, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño? No puedes permitirte errores ahora que vas a entrar a la universidad. Luego se acercó a mí con sus tacones. Provocativa. Chiquilla, te falta visión. Cuando Brian se gradúe, podremos tenerlo todo. Si ahora no sabes valorar lo que tienes, no te quejes después. No quería discutir con esta pareja de descarados. Como si fuera su casa. Intentaron cerrar la puerta. Brian, viendo que no conseguía lo que quería, se coló justo cuando iba a cerrarla. ¿Cómo se atreven a venir aquí? Grité. Justo en ese momento llegaron mis padres con frutas del mercado. Al ver la escena, les lancé las manzanas que tenía en las manos. Brian gimió de dolor varias veces. Y al ver que mis padres llegaban, tomó a Venus de la mano y huyó.
Mis padres estaban furiosos, así que recogí rápidamente las frutas y traté de calmarlos. Papá. Mamá, no se enojen, no durarán mucho. Al final, los malvados siempre reciben su castigo. Al ver que me tomaba las cosas con calma, ellos se tranquilizaron. Faltaban pocos días para el examen, clave para saber si podría repetir el curso. Todo lo demás quedaba en segundo plano. Lo que más lamento en estos años fue no haber estudiado con dedicación. Cuando estuve postrada en cama, lo único que me acompañaba eran los libros. Brian se burlaba constantemente, pero yo no le prestaba atención. Durante más de 10 años leí todo lo que cayó en mis manos: astronomía, geografía. Para otros, parecía el fruto de unas semanas de esfuerzo, pero yo sabía que era la suma de más de una década. El día del examen para repetir curso justo coincidía con la ceremonia de reconocimiento a los que ingresaron a la universidad. Al salir del examen, vi a Brian terminando su discurso como representante estudiantil. Entre aplausos, como hacía calor, me refugié bajo un árbol, solo para observar. Pero él me vio y se sorprendió. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste solo a escucharme hablar? Me miró fijamente, notó que estaba más delgada, más blanca, y que mis facciones, antes opacadas por el tono de piel, ahora se revelaban incluso más bonitas que las de Venus. Al oírlo llamarme, la gente empezó a murmurar: esa es su exnovia. Hacían buena pareja, pero ella no entró a la universidad. ¿Cómo va a estar a la altura de un universitario? La vi salir del aula de los que repiten examen. ¿No estará pensando en repetir? Justo en ese momento, el profesor Lee llegó corriendo emocionado. Matemáticas e inglés. Calificación perfecta. Ignorando a todos, me entregó el examen. Vi mi hoja. Perfectas en mates e inglés. Y en lengua solo perdí unos pocos puntos. Tal como esperaba, fui la primera en entregar el examen. El profesor me miró incrédulo cuando salí. Solo estaba esperando que corrigieran para saber el resultado. Brian, incrédulo, me arrebató el examen. ¿Cómo es posible? Hace poco no sabías nada y ahora sacas la puntuación máxima. ¿Acaso compraste las preguntas? El profesor se molestó. Yo elegí esas preguntas. ¿Estás insinuando que fui yo quien filtró el examen? Está bien que hayas entrado a la universidad, pero eso no te da derecho a calumniar. Brian, al ver su reacción, se calló. No quería enemistarse con el profesor por mí. Nos miró a ambos y dijo con una sonrisa: solo espero que no te estés engañando a ti misma. Mi fiesta de graduación será en 10 días. Espero que profesores y compañeros asistan. En eso tenía razón. En mi vida anterior me engañé a mí misma. Quedé paralizada por salvarlo y prometió cuidarme toda la vida. Callista. Si me das el número de cuenta de tus padres TKSY 0304C518945CCAC4669E4E97, te trataré bien y volveremos a ser como antes. Venus es mi cuñada. Tengo que cuidarla. Tu casa es grande. ¿Qué más da una persona más viviendo ahí? Tardé más de 10 años en despertar de esa mentira. Pensé que realmente me amaba, que por eso se casó con una mujer en silla de ruedas. Lo único que mis padres obtuvieron a cambio de su sacrificio fue ver cómo Brian se volvía cada vez peor. En esta nueva vida, solo quiero vivir a mi manera y esperar el momento justo. Los 10 días pasaron volando. Hoy es su fiesta de graduación. Y también su banquete de compromiso con Venus. Para que fuera lo suficientemente lujoso, invitó a todos los profesores y compañeros. Me parece ridículo. No tenía dinero ni para la matrícula, pero sí para aparentar. Todos pensaban que no iría, pero me presenté vestida con elegancia. En menos de un mes parecía otra persona. Dios mío, ¿ella aquí? ¿Vendrá a causar escándalo? Murmuraban. Hay que admitir que, arreglada, se ve preciosa. No tiene nada que envidiarle a la novia. Brian tiene suerte. 2 mujeres peleando por él. Ignoré los comentarios y me senté tranquilamente. Venus se acercó con una copa de vino para brindarme. Pero Brian, al verme, se quedó paralizado. Algunas imágenes fragmentadas destellaron vagamente en su mente. En su imaginación, Callista se arrastraba hacia él como un demonio. Brian intentaba mantener la calma. Pero la escena de él y Venus siendo consumidos por el fuego volvía a aparecer. Como si estuvieran en el infierno. Callista seguía sonriéndole entre las llamas. De repente, escuchó la voz de Callista llamándolo y se asustó tanto que se orinó encima. No te acerques, no vengas, es un fantasma. Ella es un fantasma y quiere vengarse de mí. Gritó mientras se escondía detrás de Venus como un loco, empujándola hacia adelante. Si vas a buscar a alguien, búscala a ella. Ella fue quien me enseñó a mentirte. ¿Qué le hiciste? Brian, mírame, decía Venus, con el rostro desfigurado por la sorpresa. Pero sin esperarlo, él le dio 2 bofetadas.
¿No puedes dejarme en paz si ya te sientes aliviada? Los invitados entraron en pánico al ver la escena. Nadie entendía lo que pasaba. Solo sabían que el mejor estudiante había perdido la razón. Un banquete tan bonito se volvió una completa burla. Afuera, la gente decía que yo había lanzado una maldición sobre Brian. Pero en el fondo sé que quien hace el mal tarde o temprano lo paga. En unos días volveré a clases para repetir mi último año. Y Brian se irá a la capital a estudiar en la universidad. He escuchado que en estos días no ha salido de su casa. Actuando de forma misteriosa. Imagino que quizá ha visto fragmentos de su vida pasada. Pero igual no puede simplemente dejar de ir a la universidad. Pensé con cierta intriga. Si todo es parte de su destino. ¿Cómo podrá evitarlo? El día del regreso a clases. Mi madre me despertó temprano y me preparó el desayuno. Antes de salir, me metió 2 huevos cocidos en las manos y me dijo: «Todavía estás creciendo. Come más, últimamente estás muy delgada, ni carne tienes en la cara». Papá negó con la cabeza. Pero yo me sentía bien. Sonreí y les hice un gesto con la mano. «Mamá, papá, me voy a la escuela. Espérenme para cenar, esta vez, para evitar que se repitiera la tragedia de mi vida anterior». Decidí tomar un camino alternativo, lleno de callejones donde ni siquiera un triciclo podía pasar fácilmente. Crucé con cuidado cada rincón hasta llegar 5 minutos antes del inicio de clase. El profesor me vio parada en la puerta, aún atontada, y me llamó: «Entra. Ya vamos a comenzar». Entré al aula, miré alrededor, encontré mi antiguo asiento, saqué mis libros, y una emoción agridulce me hizo arder la nariz y humedecer los ojos. Mi nuevo compañero de pupitre era un chico alto, con 2 colmillos que se le notaban al sonreír. Al verme llorar, no supo qué hacer y solo me ofreció un pañuelo. «¿Estás bien? ¿Alguien te hizo algo? No te preocupes, puede que no sea muy listo, pero sé pelear. Además, te cuento un secreto. Mi papá es policía, y atrapa a los malos mejor que nadie». Sus palabras rompieron mi coraza, haciéndome reír y llorar al mismo tiempo. Limpié mis lágrimas y le tendí la mano. «No me pasó nada. Estoy bien, me llamo Callista. ¿Y tú, Robert?», dijo él, tomando mi mano con delicadeza. Hipnotizado por mi rostro, no pudo concentrarse el resto del día. Al salir, Robert insistió en acompañarme a casa. Yo, temerosa de que ocurriera otra tragedia, acepté. Por suerte, todo fue tranquilo hasta llegar al edificio donde vivía. Cuando iba a despedirme, él se lanzó hacia mí gritando: «¡Cuidado!», y me empujó al césped. Justo al lado cayó una maceta desde algún lugar. Fue por muy poco. Me ayudó a levantarme. Molesto gritó hacia el edificio: «¿Quién es tan irresponsable como para dejar caer una maceta? ¿No saben que es peligroso?». «Cobardes», nadie respondió. «Claro, ¿quién se atrevería a admitirlo? Gracias por hoy. Mañana te traeré unos bollitos que hace mi mamá». Robert, aún asustado, se iluminó al escuchar eso. «Quiero los que tienen relleno». Hecho. Tras despedirme de él y llegar a casa, me senté en el sofá con el corazón tranquilo. Sabía que había escapado del desastre que me marcó antes. Ahora, mi vida estaba por cambiar. No pregunté por Brian. Pero su fama hacía que las noticias sobre él llegaran solas. ¿Sabías que Brian era el mejor alumno del condado? ¿Qué le pasó? Al mencionar su nombre, todos ponían atención. Dicen que el día que iba a la universidad, lo atropelló un coche. Lo salvaron después de varios días en el hospital, pero quedó paralizado de la cintura para abajo. Dios mío, qué tragedia. Su familia debe estar destrozada. ¿Familia? Solo tenía una prometida, que era su excuñada. Los presentes se quedaron boquiabiertos. Esa mujer es un imán para la desgracia. Mató a toda su familia. Si ese chico no tenía la bendición del dios del saber, ya estaría muerto. Una estrella maldita, murmuraron. Venus me acusó de lo mismo alguna vez, de haber matado a mis padres. Y ahora le tocaba a ella cargar con esa cruz. «¿En qué piensas?», preguntó Robert, apareciendo de la nada con una lengua de azúcar verde. «Nada. Solo escuché una historia. Para mí, ya eran historias ajenas. Vamos a tu casa. Tengo que darte clases. Tu papá me pagó por ello». Robert suspiró, me despeinó jugando y salió corriendo. «Robert, jugamos y reímos hasta llegar a casa. Pero en la puerta nos esperaba una visita indeseada». «Callista, ¿qué le hiciste a Brian? ¿Por qué lo atropellaron? Di algo». Como no le respondí, comenzó a llorar, al ver que la dureza no funcionaba. Intentó la súplica, se arrodilló frente a mí. «Callista, por favor, sálvalo. No tiene dinero para seguir el tratamiento». No comprendía su lógica. Yo solo era su exnovia. Ni siquiera me reconocía. No era su madre. ¿Por qué venía a buscarme? Intenté entrar, pero me agarró de la pierna con desesperación. «Brian te ama. Incluso sueña contigo y dice tu nombre. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Sueña conmigo?», pensé. «¿O quiere matarme en sueños?».
Robert, al ver que me estaba haciendo daño, le apartó la mano con fuerza. Tú eres su esposa. Te advierto, no vuelvas a molestar a Callista o no responderé por mis puños. Golpeó la pared y varios fragmentos cayeron. Robert daba miedo cuando se enojaba de verdad. Venus se lió hacia atrás, asustada, al ver que todavía la observaba fríamente. Se fue. ¿Qué te parece? Actué bien, ¿no? ¿Te parezco un gánster? ¿Te duele la mano? Me divertía su actitud exagerada. No. Tengo la piel gruesa. 8. Escuchando a Venus llorar y contar lo que había pasado cuando fue a la casa de Callista hace un momento. Ya hemos gastado todo el dinero para los gastos médicos, incluyendo tu matrícula. ¿Qué vamos a hacer? Hay que gastar dinero todos los días en el hospital. No tenemos nada de dinero. Brian aguantó la respiración. No hay dinero. No hay dinero. Solo hay que vender todo lo que compraste hace un tiempo. ¿Cuánto se puede sacar por esas cosas? Además, tiré toda mi ropa vieja. ¿Qué voy a ponerme ahora si las vendo? Si no, iré y rogaré a Callista otra vez. Ella parece tener un nuevo novio últimamente. Parece ser bastante rico. Cuando Brian escuchó esto, se enfureció aún más y tiró el vaso que estaba junto a la cama al suelo. Brian, todavía tienes mal carácter. Pensaba que era algo del pasado. Ahora eres así, y todos tienen que consolarte. Yo rogué a las personas con buenas intenciones y me humillé por ti. Pero aún así me tratas así. Si me dejas, no creo que nadie te cuide. Brian sabía que Venus decía la verdad. Pero su dignidad no podía soportar escuchar esas palabras. Fuera, fuera. Anoche finalmente recuperó los recuerdos de su vida pasada. En su vida anterior, tuvo éxito y fama. Venus era su amante, y todos lo respetaban. El único mancha en su vida era que tenía una esposa paralítica. Y esa persona era Callista. Ella lo salvó y quedó paralítica. Y él también aprovechó el poder de su familia y desde entonces alcanzó la cima de su vida. Todos los cambios comenzaron con este accidente de tráfico. No es de extrañar que quisiera terminar con él. Había hecho tantas cosas por ella que nunca lo perdonaría. Y Venus nunca podría pedirle dinero. Brian estaba jadeando y acostado en la cama del hospital, recordando la gloria de su vida pasada y fantaseando con la posibilidad de empezar de nuevo. Esperó desde el anochecer hasta el amanecer. Y Venus se fue para siempre. Brian fue echado del hospital. No tenía dinero para tratamiento y nadie que lo cuidara. Un día, murió en silencio. Su prima segunda fue a llevarle comida. Y cuando lo encontró, ya estaba rígido. Después de que Venus se escapara del hospital, aprovechando su belleza, comenzó a trabajar en un club nocturno. No mucho después, alguien la mantuvo y se convirtió en su amante. El pueblo estaba lleno de rumores sobre ella, pero no le importaba. Su vida mejoró por un tiempo. Cada vez que regresaba al pueblo, la recogían en un coche. Pero no mucho después, su exesposa llegó a su casa y la apuñaló hasta la muerte en la puerta. Pero todo eso ya no tiene nada que ver conmigo. Pasó un año, se acercaba el verano, y yo estaba a punto de presentarme nuevamente al examen de ingreso a la universidad. Mis padres vinieron a acompañarme a la sala de exámenes. La entrada estaba llena de padres que venían a despedirse. Por supuesto, también estaba Robert. Este año, con mi ayuda, avanzó rápidamente y ya estaba entre los mejores estudiantes de la clase. Me tocó la cabeza cuando no me di cuenta. Callista. Te invitaré a comer helado después del examen. Esta vez no aparté su mano. En lugar de eso, lo miré fijamente y le dije, está bien. Ese verano, salieron los resultados, y me convertí en la primera campeona femenina de nuestro condado. Finalmente recuperé mi vida. Brian estaba acostado en la cama del hospital,